estudiar los hongos. Entonces, los hongos pertenecen al dominio eucarionta, en el cual evolucionaron paralelamente con los animales, y hay pues 4 grupos grandes dentro de los hongos: Chytridiomycota, Zygomycota, Basidiomycota y Ascomycota. Vamos a dejarlo hasta allí. Entonces, ¿cuáles son las grandes características de los hongos? Pues los hongos son eucariontas, son heterótrofos, en algunos casos pueden ser dimórficos, o en la mayoría de los casos suelen ser dimórficos porque a la hora de la reproducción se pueden dar estadios sexuados y asexuados. Son saprofíticos, o sea que son capaces de degradar el medio, son los grandes degradadores del medio y en la naturaleza. No fotosintetizan, no tienen clorofila, tienen una pared bastante rígida, y ese es un parecido con el reino animal, que esa pared contiene quitina, al igual que los artrópodos, que también tienen quitina. Tiene glucano, mannano y polisacáridos, estructuras que son importantes a la hora de estudiar la virulencia de los hongos. En las membranas celulares posee esteroles, lo que le confiere mayor rigidez, o esa rigidez que tiene. Y bueno, como ya les había dicho, en el caso de los hongos se pueden dar los estadios sexuales y asexuados, y hay hongos que son totalmente asexuados y hongos que presentan ambos estadios en sus ciclos reproductivos. Entonces, viéndolo desde el punto de vista teórico, pues no son móviles. Bueno, la mayoría no son móviles. Hay unos que presentan algún tipo de simbiosis con otros organismos y presentan algún tipo de movilidad, pero en términos generales no son móviles, poseen una pared rígida. Los hongos no son fotosintéticos, como ya les había dicho. Se han descrito alrededor de 80.000 especies, pero menos de 400 poseen importancia médica, y menos de 50 ocasionan más del 90% de las micosis en humanos y otros animales. Los hongos han aportado metabolitos importantes en la medicina, el caso de la penicilina, que fue un descubrimiento del señor Fleming, y las ciclosporinas, que son muy importantes en el tema de los trasplantes. Los hongos han sido aprovechados por los genetistas y biólogos moleculares porque son un modelo excelente para estudiar las células eucarióticas. Y bueno, los hongos tienen un impacto mundial desde el punto de vista de las infecciones que causan en plantas. El metabolismo, pues son heterótrofos, ya lo habíamos dicho, holozoicos, parásitos y saprófitos. En el caso de holozoicos, pues segregan enzimas lípicas que destruyen las células y absorben sus nutrientes. En el caso de parásitos, pues absorben, tienen sus nutrientes a partir del hospedero. Y en el caso de los saprófitos, pues que degradan materia muerta. Casi todos son aeróbicos, estrictos o facultativos. Son quimiotróficos, o sea, que segregan enzimas, que degradan diversos sustratos orgánicos para hacer de ellos nutrientes solubles que se absorben pasivamente y se incorporan a la célula por transporte activo. Entonces, cuando hablamos de micosis, hablamos de infecciones causadas por hongos. Casi todos los hongos patógenos son exógenos. Todos o la mayoría de ellos habitan en aguas, tierra y restos orgánicos, o sea que se pueden obtener en la naturaleza, y eso es bien importante desde el punto de vista, como ya lo hemos visto, desde el punto de vista del laboratorio, porque nos confirma
de que no necesariamente tenemos que tener muestras estériles del cuerpo, sino que para efectos de ver al microorganismo en el laboratorio podemos usar restos o muestras de sus hábitats naturales. La micosis, que tiene la mayor incidencia, como las candidosis y las dermatofitosis, son causadas por hongos que son parte de la microbiota normal de las personas y adaptados en grado sumo para sobrevivir en el hospedador humano. Entonces, las micosis se han clasificado básicamente son dos tipos. Yo las veo desde dos tipos, que son las externas y las internas, pero para verlo desde el punto de vista más técnico, pues son superficiales, cutáneas, subcutáneas, sistémicas, o sea que invaden órganos internos. Y entonces ahí están los diferentes géneros que pueden ocasionar y cuál es la enfermedad, o sea, la micosis y los hongos causales. No se olviden de revisarlo y ahí están pues las diferentes, además en estas categorías en el libro incluyen las oportunistas, que pueden ser cualquiera de las que están arriba, o sea, pues las oportunistas pueden ser superficiales, cutáneas, subcutáneas o primarias sistémicas, que son las que son de órganos internos. Entonces vamos a ver los términos, que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver en términos generales la biología de los hongos. Para la próxima semana entonces meternos en la parte del diagnóstico, virulencia y patogénesis, viendo los ejemplos puntuales. Entonces, o la gemación, que es una de las principales características, especialmente en levaduras. Como vimos, pues la candidiosis tiene una importancia relevante en el tema de las micosis. Entonces, es una reproducción asexuada típica de las levaduras. Durante la mitosis, la pared de la célula parental protruye, o sea, que se estrangula de manera superficial y se agranda hasta formar una yema naciente que contiene el núcleo de la descendencia. Las células mitóticas pueden producir solo una o muchas yemas. Otra de las estructuras reproductivas de importancia son pues los conidios o mitosporas, cuando es en el caso de que las esporas son asexuadas. Puede ser de dos tipos, como vemos ahí, pueden ser tanto asexuadas como asexuadas. Sexuadas simple y sencillamente cuando se da la germinación al final de la hifa, y asexuadas cuando son el producto de la unión de dos células. ¿Okay? Entonces, sí, como les decía, las asexuadas pues, pueden ser desde partir de la misma hifa, y el resto puede ser pues, de estructuras especializadas, como en el caso de las cigosporas, que se dan a partir de la unión de dos células. Los astroconidios o astroesporas son conidios, o sea, son la misma hifa que se fragmenta. Y ahí vemos pues la fragmentación. Los bastoconidios, que son bastosporas, son esas esporas que se producen a partir de la levadura y que también pueden desarrollar hifas a partir de la célula que es redonda. Entonces, esos estadios los vamos a ver más adelante, que se pueden ver en hongos que pueden tener de las dos variantes. Pueden tener la variante en que en la parte externa o en el ambiente se puede presentar como levaduras, y en la parte interna, cuando la infección se internaliza, se desarrollan estos filamentos o hifas, ¿no? Entonces puede ser también contrario, puede ser que en la parte interna el bastoconidio se desarrolle como una levadura, y entonces en el ambiente se desarrolle como un filamento o un moho, como les dicen.
Entonces tenemos las clamidiosporas, que son conidios grandes de pared gruesa y por lo común esféricos, producidos en hifas intercalares. Entonces ahí vemos una micrografía electrónica muy bonita de esta producción a nivel de las hifas intercalares. Estas estructuras todas van dependiendo de la célula o la estructura donde se desarrolla. Entonces, las fialoconidios son conidios producidos por una célula conidiógena en forma de vasija llamada fialida, como en el caso de las Aspergillus fumigatus. Entonces, ahí se requiere una estructura especializada donde se producen estas esporas. ¿Por qué es tan importante entender cómo se producen y cuántos tipos hay, cuáles son las variedades de esporas? Porque la mayoría de las veces las esporas son el medio de dispersión de los hongos. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, como les decía, se forman de condensación del citoplasma con su contenido nuclear, envueltas por una membrana interna, endospira, y una externa, exospira, y pueden ser de carácter sexual o asexual. Importante para la dispersión y supervivencia por largos tiempos. Parte fundamental de la reproducción de los hongos. Vamos a ver entonces qué son hongos dematiáceos. Cuando hablamos de hongos dematiáceos, hablamos de hongos que tienen la capacidad de producir o que contienen en su estructura melanina, que les confiere un color pardo o negruzco. Esa melanina también tiene importancia en el tema de la virulencia, pero son fáciles de reconocer a nivel del tejido, del tejido interno sin necesidad de tinción. Cuando hablamos de hongos dimórficos, esos hongos que tienen una característica en un medio o en otro, que pueden proliferar por medio de moho o de levaduras. Y bueno, hay en diferentes estados de multiplicación. El ejemplo que vemos ahí en la imagen es Bastomyces dermatitidis. Y en este caso, el Bastomyces forma hifas in vitro y levaduras en tejido. Entonces, las grandes estructuras o el cuerpo en sí de los hongos básicamente son filamentos tubulares ramificados. Son bastante grandes, o sea, de 2 a 10 micrómetros, o sea que no necesitamos mucho aumento para verlos. Constituyen la forma de crecimiento de los mohos en ambiente. Los mohos, los hongos no necesitan mucha tinción. Yo prefiero ni siquiera teñirlos, y porque realmente la caracterización morfológica se ha dejado un poco de lado y se ha trabajado más con el tema de las pruebas genéticas, más con PCR y bueno, ahorita mismo las caracterizaciones o incluir un grupo en un grupo taxonómico se hace a través de pruebas moleculares, así que básicamente la tinción es importante, sí, desde el punto de vista de cuando se hace, se tienen muestras de tejido interno o muestras de líquidos internos, sangre, líquidos del cerebro. Ese tipo de muestras sí requieren tinción, requieren lavado del tejido. Entonces, allí, pues sí, es importante la tinción, pero cuando el cultivo es básicamente, no es que no se pueda hacer la tinción, se puede hacer tinción, pero cuando el cultivo es en forma ambiental, pues se puede ver bastante bien o se puede observar bastante bien a nivel de microscopio sin requerir tinción. Al menos la parte de las hifas y en algunos casos incluso las esporas. Las esporas son gram positivos, por si alguien le interesa saber, pues si son gram positivos se pueden teñir muy bien con la tinción de Gram y con la tinción de Grimes, que es la tinción que generalmente se usa en tejido.
Las hifas constituyen la forma de crecimiento de los hongos. Muchas de las hifas están separadas por paredes porosas, transversales o tabiques que llamamos septos. Ahí lo vemos en la imagen. Las hifas, los hongos son organismos unicelulares. ¿Por qué? Porque estos septos no están del todo cerrados. Están abiertos y permiten la transferencia no solo de material genético, sino de estructuras de la célula. Entonces, esa estructura que nosotros vemos ahí, que se llama septo, es muy característica de los hongos. Las hifas vegetativas o de sustrato se fijan la colonia y absorben nutrientes, y las hifas aéreas sobresalen de la colonia y poseen las estructuras reproductivas. Bueno, y ahí vemos una imagen de las hifas sumergidas en estado vegetativo y las hifas o el micelio aéreo. Las hifas se generan a partir de las esporas, inician con un tubo que va creciendo o germinando, con tabiques, si son setadas, o sin tabiques, si no son setadas. Son muy pocos los microorganismos que no son setados en el caso de los hongos, en el caso de las levaduras, que son, no tienen esta característica del micelio, pero bueno. Construyen algunos cigomicetes que no tienen una estructura muy setada, pero aún así poseen septo. Los hongos en términos generales se consideran organismos unicelulares. Se clasifican por su forma en raqueta, rizoide, hablando de las hifas, de cuerpos nodulares y de petinas. Y son petinadas, ¿ok? ¿Okay? Cuando hablamos de amorfo, hablamos de un estado reproductivo, mitótico o asexual de un hongo. Entonces, ¿cuáles serían básicamente los hongos amorfos? Serían los que producen sus mitosporas a través de reproducción asexuada. O sea que básicamente se producen por gemación. El caso, por ejemplo, de las levaduras, pues. El caso de las levaduras. Cuando hablamos de moho, tenemos colonias de hifas o micelios. Y cuando hablamos de moho, hablamos pues de la forma de proliferación, de crecer de los hongos. Inicialmente, como ya les había dicho, estas cantidades de hongos o de hifas y de estructuras que se desarrollan comienzan con lo que es la espora y luego se va desarrollando, se va formando ese filamento alargado y luego se va formando esta entramada que vemos aquí, que es muy fácil de ver al microscopio. Entonces, cuando hablamos de micelio, hablamos de un conjunto de hifas con un aparato vegetativo que generalmente en cultivo se ve o se forma en la parte interna del cultivo, y que es el modo de multiplicación de los hongos en superficie. Es la forma de obtener su nutriente, y bueno, y también tiene una parte aérea muy especializada, que es donde el modo de dispersión del hongo. Entonces, cuando hablamos de micelio, es la masa o conjunto de hifas o de colonias de los hongos. Hablemos de reproducción. Cuando hablamos de reproducción, pues decimos que los hongos pueden tener reproducción asexuada a partir de un micelio sin conjugación nuclear, o sea, no hay unión de células, ni reducción de cromatina, o sea, no hay meiosis, y se da entonces una gemación, una esporulación, una fragmentación, que es el caso de las levaduras. Entonces, ¿qué son las levaduras? Son organismos unicelulares, esféricos, elipsoides, que se dan la reproducción es básicamente por fisión binaria o gemación. Se forman colonias redondas, pálidas, o mucoides en agar. Eso es bien importante a la hora de que vayamos a describir las colonias en el agar Sabarao. Y se realiza
descomposición, o sea, cómo obtiene sus nutrientes, lo hace a través de la fermentación. Método muy conocido por todos nosotros porque conocemos alimentos que su origen es fermentativo. Entonces, la reproducción sexual, ¿qué implica? Implica es la producción de esporas por fusión de dos núcleos haploides sexualmente distintos. Un núcleo haploide de una célula donante penetra en el citoplasma de una receptora o hembra. Bueno, yo no hablaría tanto de hembra, pero son dos núcleos de dos células que se unen. Son los primeros indicios de reproducción sexual. Ambos núcleos se fusionan formando una célula diploide, o sea, un cigoto. Por división meiótica da lugar a 4 haploides, y ahí nosotros conocemos la reproducción sexual y sabemos que durante la primera meiosis se dan pues la producción de, durante la segunda meiosis se dan pues la producción de 4 células haploides. Estos se rodean de una gruesa capa cubierta, constituida, que constituyen la espora. Entonces tenemos homotalia, que es el mismo micelio, y tenemos heterotalia, que pueden ser diferentes micelios, o sea, micelios conformados por diferentes estructuras. Estructuras reproductivas donde exactamente se da el engrosamiento y la unión de esas células haploides, y luego la constitución del filamento en sí, que constituye la hifas, y luego el entramado, que es el micelio. Las principales tipos de esporas sexuales, entonces tenemos aposporas, cigosporas, oosporas y basidiosporas. Entonces entendemos que las esporas determinan el método de clasificación de los hongos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos telomorfo o teleomorfo? Es el estado reproductivo sexual de un hongo, el cual conlleva plasmogamia, cariogamia y meiosis. Entonces, vamos a ver qué pasa en esos procesos. Cuando hablamos de que se unen básicamente dos células exactamente iguales, no son diferentes como en el caso de la reproducción en humanos, animales y en plantas, son células exactamente igual con información muy parecida o casi igual. Entonces se unen por un proceso que nosotros llamamos plasmogamia, lo que quiere decir es que se unen la membrana, pared celular y el citoplasma. Luego, durante la cariogamia, se unen las dos la información genética de las células, y luego entonces tenemos una célula diploide que se divide a través de meiosis, produciendo estos 4 núcleos, o estas 4 células, que son haploides, que básicamente constituyen la estructura tanto de las esporas como del micelio. Entonces tenemos los hongos, que constituyen las esporas. Entonces tenemos los moho, que pueden ser multicelulares, formados por hifa, que producen esporas, que crecen en condiciones cálidas y húmedas, y que forman, la característica principal de los moho es que forman colonias filamentosas, vellosas o lanosas. Por último, vamos a ver los determinantes de virulencia que incluyen los hongos. Básicamente, las transformaciones morfológicas, esos estados dimórficos, pues constituyen un estado de virulencia, porque pueden incluso pasar desapercibido en un momento dado. Entonces, y ser aceptados por las células receptoras o por las estructuras receptoras de las células en la piel. Entonces, provocando manifestaciones del sistema inmunológico innato. La activación genética de procesos metabólicos en respuesta, claro, una vez que el hongo se adhiere a la superficie de la piel, comienza una respuesta a esos procesos metabólicos propios del hongo, en respuesta al ambiente del hospedador. La producción de adhesinas, o sea que eso es lo que le permite también mantenerse unido a la piel en algunos casos.
La secreción de enzimas que atacan los sustratos del hospedador, por ejemplo, las catalasas, aspartilproteinasas, fosfolipasas. Los componentes de la pared celular, que sería yo, o diría yo, son los factores más importantes de virulencia en hongos, que resisten la fagocitosis, por ejemplo, los glucanos beta 1,3, melanina, que habíamos hablado anteriormente que algunos hongos tienen la facultad de producir melanina, en este caso el Cryptococcus, y la formación de biopelículas también es importante a la hora de estudiar la virulencia o determinante de virulencia de los hongos. Entonces, los hongos poseen una pared celular rígida, que es el elemento que le confiere su forma y los protege de elementos osmóticos y ambientales agresivos. Entonces, tienen nanoproteínas en la superficie de la pared celular. Entonces, les decía que tenía beta 1,6 glucano y beta 1,3 glucano, que son estructuras que le confieren virulencia a la hora de exponer esas estructuras a los receptores de membrana. Tiene quitina, los hongos tienen una estructura quitinosa y tienen una bicapa fosfolipídica que tiene la importancia de producir los beta-glucanos. Tienen a nivel de la membrana fosfolipídica una enzima sintetasa. Y tiene argoesterol, que es una característica también bien importante de la membrana celular de los hongos, que le confiere, además de la rigidez de la quitina, la rigidez en la membrana celular. Las paredes de los hongos ejercen sus propiedades biopatológicas importantes. Los componentes superficiales de la pared celular median el acoplamiento del hongo a las células hospedadoras, como lo vemos en la imagen. Vemos que tenemos las hifas, tenemos la germinación y las conidias. Tenemos los receptores de membrana tipo TLR, o sea, los linfocitos T, que se encargan de fijar y ir proporcionando esa respuesta innata, esa activación de factores nucleares y de maduración de células dendríticas, de oxidación de moléculas que son transportadores de electrones y generación de radicales superóxidos reactivos. Entonces, todo eso desencadena una gran reacción que puede causar cosas no muy agradables. Entonces, fracciones específicas de la pared se unen a receptores de reconocimiento de forma, de reconocimiento de forma. ¿Ok? Entonces, esos factores reconocen específicamente la forma de las conidias en germinación y de las hifas, y en relación a eso, median la respuesta inmunológica. Entonces, sí, y tenemos entonces los tipos de receptores que estimulan estas respuestas innatas serían los TLR o linfocitos T, viéndolos así muy sencillamente. Entonces los glucanos parietales y otros polisacáridos pueden activar las cascadas de complemento y desencadenar una reacción inflamatoria, como lo vemos ahí en la imagen. Entonces, muchos de los polisacáridos no son degradados por el hospedador y se les detecta por medio de tinciones histológicas especializadas o especiales. Entonces, cuando están en tejido. Las paredes celulares también liberan antígenos inmunodominantes que inducen respuestas inmunitarias de tipo celular y anticuerpos de índole diagnóstica. Ay, perdón. Además, algunas levaduras y mohos se describen como tematiáceos debido a sus paredes celulares contienen melanina que provee una coloración parda o negra a colonias de hongos. Varios estudios han demostrado que la melanina protege a tales hongos contra las defensas del hospedador. Entonces,
Eso es bien importante entender. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hoy no he estado muy bien con la voz. Y vamos